a esta hora de la mañana vía radio y también a través de diversas plataformas, incluida la televisión. Gracias por estar con nosotros. Entendemos de que la semana pasada ha tenido usted reunión con una comisión de Tacna que viajó por 2 puntos específicos, el tema del penal de Chayapalca y el tema de una ley para Tarata, ya que se acerca su centenario. Algo contradictorio, ¿no? Porque en el centenario de la reincorporación de Tarata, el gobierno, el Ejecutivo quiere ampliarle un penal de alta peligrosidad en vez de generar obras por el cautiverio que tuvo nuestra provincia altoandina de resistencia ante la invasión o ocupación chilena. Muy buenos días, bienvenido a Radio 1. Muy buenos días, un gusto conversar con usted y un abrazo afectuoso a los hermanos del heroico departamento de Tacna. Efectivamente, he recibido, como estamos haciendo, a todas las autoridades de los departamentos del país en el Congreso. Nosotros hemos declarado que este debe ser un Congreso de puertas abiertas y en la praxis de esa política hemos recibido a las autoridades de Tarata y otros dirigentes del departamento de Tacna para conversar de los temas que usted me ha señalado. Y sobre el segundo que se ha referido, en el caso de la provincia de Tarata, nos comprometimos a aprobar el proyecto de ley que conmemoraba pues el centenario de la liberación, del término del cautiverio de esta provincia tan importante en el país, y hemos cumplido. El jueves pasado se ha aprobado la norma por unanimidad en el Congreso, como una manera pues de homenaje del Parlamento Nacional a una provincia por este esfuerzo que hicieron sus habitantes para perseverar en la identidad y la nacionalidad peruana, ¿no? Sobre lo segundo, sí, efectivamente también nos expresaron su preocupación por el tema de este penal y obviamente nos hemos comprometido a trasladar esa preocupación a las autoridades del gobierno central, que creo que, como usted bien señala, se debería programar y prever recursos quizás ahora en el presupuesto para el 2025 para algunas obras emblemáticas en esta provincia por el esfuerzo que hicieron sus habitantes por mantener la identidad nacional. ¿Cómo toma estas decisiones del gobierno que son inconsultas a las provincias del país? Usted es del Cusco, pero representa a la región Madre de Dios. ¿Cómo tomaría que penales de alta seguridad o alta peligrosidad que trasladan a delincuentes de alta peligrosidad, de los más ranqueados del país, sean trasladados a sus regiones? Es lo que nos está pasando en Tacna y para lo cual se está por programar incluso un paro en nuestra región. Bueno, la realidad penitenciaria en el país es bastante preocupante, ¿no? Todos sabemos que hay una sobrepoblación de los penales en todo el país, ¿no? En Lima, sobre todo, en Trujillo, esto ha estado las semanas antepasadas por el norte y hemos visitado conjuntamente con autoridades del Ministerio de Justicia algunos penales, igual el de Ica. En general hay un problema en todo el sistema de justicia, ¿no? Y parte de ello es la administración penitenciaria. Creo que en ese sector el país se ha retrasado en cuanto a la inversión en infraestructura carcelaria, pero creo y considero que cualquier instalación de penales en los departamentos del país siempre requiere una coordinación previa, ¿no? Una información y garantizar en todo caso la seguridad en el entorno de la región, el distrito, la provincia donde se instalan estos centros penitenciarios, porque lamentablemente los penales en el país terminan siendo una suerte pues de universidades del delito y que afectan en algunos casos lamentablemente al entorno donde se ubican, y evidentemente por ello es que la población se resiste a que se instalen o se amplíen, como es el caso de Chayapalca, que tienen que ser escuchados. Tacna va a tomar una decisión hoy si va a paro o no, pero también en los diversos gremios que hay en el país se preparan para una movilización el próximo día 23 contra la inseguridad, y varios gremios se están sumando a la medida de fuerza. El SUTE ha llevado acuerdos con el gobierno, pero mi pregunta era básicamente sobre ese paro del 23. Muchos que participan o se suman a las movilizaciones señalan al gobierno, pero también al Congreso de la República, por normas, por leyes que han sacado, que los congresistas han tratado de defender,
pero que al ojo de la población, varias de ellas han sido dadas para favorecer a alguno de ellos o grupos de parlamentarios dentro del Congreso de la República que han terminado favoreciendo la criminalidad. Y las marchas y movilizaciones se enfocan también hacia el Congreso de la República y van y marchan hacia el Parlamento. ¿Quiere decirle esto o es real todo lo que está sucediendo con respecto a que en el Parlamento están legislando para salvar a algunos parlamentarios su situación jurídica y por eso también favorecen organizaciones criminales? Bueno, como usted comprenderá, el Congreso de la República es la entidad que expide las leyes en el país. Sí. Y la formación de las leyes tiene un procedimiento y evidentemente tiene autores y tiene los congresistas que respaldan en uno u otro sentido. En este momento en el Congreso hay 13 bancadas parlamentarias y ellos obviamente tienen iniciativa legislativa, las mismas que son discutidas, y cada bancada parlamentaria al final en el Pleno expresa su voluntad de respaldo a algunas normas con su voto. Evidentemente algunas de ellas no cumplen el objetivo quizás y el propósito inicial y terminan en algunos casos afectando a la ciudadanía. Y el Congreso, como yo lo he repetido en varias oportunidades, tenemos que reconocer que tenemos en gran medida parte de la responsabilidad en cuanto al tema del marco normativo, que quizás no estemos expidiendo las leyes que ayuden a combatir la inseguridad ciudadana que ha crecido de manera desmesurada. Y por ello es que, en parte por iniciativa de la Presidencia, es que se ha procedido a la modificación de la ley 32.108 de crimen organizado. Usted recordará que esta ha sido también una exigencia por parte de los transportistas para la derogatoria. Yo me he reunido con los transportistas en Lima y nos hemos comprometido a abrir un debate y a plantear una modificatoria, que yo mismo he presentado un proyecto de ley en ese sentido, para redefinir, por ejemplo, el concepto de organización criminal, aclarar el tema del allanamiento, porque la 32.108 exigía que en cada diligencia de allanamiento, por ejemplo, esté presente el imputado. Y si el investigado está prófugo, o no se presenta, o está de viaje, o está fuera del país, o no está en la localidad, la diligencia no podía realizarse. Eso, por ejemplo, se ha eliminado, se ha derogado, se ha cambiado, y ahora la diligencia se realiza sin la presencia del investigado, con la única presencia de un abogado de oficio que el Ministerio Público está en la obligación de llevar, y el imputado también puede acreditar su abogado privado, pero esta de ninguna manera paraliza el allanamiento, y esto ha recibido la opinión favorable de varias personalidades que conocen estos temas. Entonces, reconocemos que hay errores, pero también hay voluntad de enmienda y de corrección. Al hacer ciertas modificaciones también han favorecido a las organizaciones criminales en perjuicio del Ministerio Público. Ahora ciertos delitos no ingresan en organización criminal y eso le daba al Ministerio Público la posibilidad de tener investigaciones más amplias, de poder hacer requerimientos también más largos, hasta prisiones preventivas de 36 meses. ¿No es favorecerlos al tomar ese tipo de decisiones o restricciones de quiénes son organizaciones criminales y no también a los extorsionadores, a los sicarios, a las bandas criminales que tenemos en el país? Justamente el artículo que se ha modificado en cuanto al concepto, a la definición de organización criminal, esclarece ahora en la redacción final, por ejemplo, que estamos hablando de una organización compleja, de 3 o más miembros, que se dedican precisamente, y se ha señalado taxativamente la norma, al sicariato, al homicidio calificado, al secuestro y al robo agravado. Están taxativamente en las normas, precisamente los ilícitos penales que usted ha mencionado. Esos están incorporados de manera detallada, directa y precisa en la norma. Entonces lo que se ha tratado de hacer es modificar. Evidentemente se ha podido recoger más, por ejemplo el tema del mínimo legal era 6 en la norma 32108, se ha colocado ahora como mínimo igual o mayor a 5 años. En mi concepto debió ser 4 años, porque es lo que contempla la Convención de Palermo, precisamente referida a organizaciones criminales. Es una convención de las Naciones Unidas que rige internacionalmente, pero como le repito, son 13 bancadas y tuvimos que buscar de alguna manera un consenso que nos permita por lo menos perfeccionar en parte la norma inicial. Y ahí le pregunto lo siguiente, usted y los otros lo transmitimos, lo escuchamos acá, en el momento de debates y crisis con esa norma,
dijo que estaba por la derogatoria y que lo iba a subir a Junta de Portavoces. Junta de Portavoces no quiso. ¿Por qué se producen este tipo de fricciones, de situaciones? Hay una opinión generalizada en el país que la norma fue mal dada. Ahora viene con una modificación. Y hay reclamos, y no solamente esto viene de gremios, de la sociedad, de los medios de comunicación, de los analistas en medios, viene de la propia Fiscalía y del Poder Judicial. Porque incluso con estos dos últimos no se coordina o se debate normas son los directamente afectados por la cual puedan ellos expresar su opinión sobre las normas que se van a dar, que van a salir a aplicarse en nuestro país. Sí, es un tema que se tiene que mejorar, amigo periodista, eso es cierto, o sea, hay que escuchar más a las entidades concernidas, ¿no? Y ese es un tema que yo permanentemente como presidente le repito a los presidentes de comisión. Si es un tema de energía y minas, si es un tema de electricidad, hay que convocar a los especialistas del Ministerio de Energía y Minas. Si es un tema vinculado a delitos, a materia del Código Procesal Penal, Código Penal, hay que llamar a los operadores de justicia, ¿no? Eso es correcto, y en ese sentido tenemos que mejorar nosotros en el Congreso. Ahora, todo ello no exime de que nosotros tengamos que ver el tema en conjunto. O sea, el problema del combate contra la inseguridad ciudadana, contra la delincuencia, no solamente es un tema del marco legal, es parte del problema, sí, pero en general hay que ver cómo está la Policía Nacional del Perú, porque lo que vemos aquí es que no es un problema de leyes, no es un problema de gestión. Una Policía Nacional desimplementada, con serios problemas, ministros del Interior desde el año 2021, o sea, una profunda inestabilidad, ¿no? Remociones de los cuadros, se da de baja a generales para subir a otros, manoseo, corrupción interna, todo ello lo que tiene que corregirse. Y de igual manera podríamos hablar del Ministerio Público, ¿no? Del Poder Judicial, ¿no? Que vemos a fiscales acusando a policías que han hecho uso de sus armas para abatir a delincuentes, ahora están con acusaciones para penas o condenas efectivas. Entonces hay que revisar en general todo el sistema de justicia y obviamente dentro de ello el Congreso de la República, que tiene que mejorar su labor parlamentaria. Y pese a eso, el gobierno pretende gastar miles de millones en aviones y avión presidencial. Dinero que fuera más útil para reformar o apoyar, por ejemplo, el presupuesto de la Policía Nacional o el Ministerio Público o el propio Poder Judicial. El mismo INPE. En el caso de la policía, tiene en este momento uno de los mayores presupuestos, y si uno revisa la ejecución presupuestaria de los ministerios, que ese es otro problema referido a la gestión que precisamente le indicaba, ¿no? Todos los años dejamos de invertir más o menos 20.000 millones de soles en el Perú porque no hay capacidad de gasto y se pierde otro tanto similar o un poco menos por temas de corrupción. En este momento revise usted la consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas y va a ver que los ministerios no tienen un gasto promedio del 55% y hay ministerios que no han gastado ni el 30% de su presupuesto. ¿Se da cuenta? Entonces el problema en el Perú no es tanto de recursos, sino de capacidad de gasto, ¿no? Y sí, hay que fortalecer el Ministerio Público, hay que crear los juzgados de flagrancia para que aquellos que son detenidos cometiendo el ilícito penal no vayan a un proceso largo, a un juicio oral, sino sean inmediatamente sentenciados en no más de una semana. Pero eso requiere abogados de oficio, requiere fiscales, requiere instalaciones, y eso obviamente son recursos, ¿no? Por ahí creo que va parte de la solución del problema. Y permanentemente le anuncian al país la posibilidad de censurar ministros, incluso al último, el del Interior, que acaba de hacer un papelón nacional con el tema de los quispes Palomino. ¿Y eso no cree que afecta o deteriora la imagen del Congreso de la República? La última encuesta de Ipsos le daba a usted 8% y al Congreso 6%. ¿Cómo manejar eso con los niveles de aprobación ante la población y la comunidad si anuncian que llevan a ministros, que interpelan, que van a censurar, pero al final incluso hasta retiran firmas? Sí, esa es una realidad. Lo que usted describe es cierto, eso está sucediendo, y como le repito, somos 13 bancadas parlamentarias, ese es otro problema interno que tenemos, ¿no? La diáspora, el cambio de bancada parlamentaria, hay colegas que evidentemente ya no se mantienen en la bancada, que han iniciado su gestión parlamentaria en 2021, y todo eso
genera en realidad dificultades para tomar decisiones o para generar mayorías o acuerdos. Son temas que, por ejemplo, tenemos que mejorar en el reglamento del Congreso, ¿no? Pero volviendo un poquito al tema de los aviones, quiero señalar un tema que me parece importante. El tema de los aviones es un tema que hay que discutirlo bien, porque ¿se acuerda usted cuando tuvimos los incendios forestales bastante graves hace más o menos un mes? Sí. En mi región, por ejemplo, hubieron cerca de áreas extensas que estuvieron quemándose cerca de 20 a 30 días y tuvimos que recurrir al apoyo de la Fuerza Armada y nos dimos con la sorpresa que solamente teníamos 4 aviones Spartan, que son aviones modernos italianos que tienen capacidad para trasladar agua, ¿no? Tienen sus accesorios correspondientes, y los helicópteros que tenemos en realidad una escasa cantidad. También es necesario potenciar las Fuerzas Armadas en ese sentido, para atender a las personas en desastres naturales, incendios forestales, problemas que no son de ahora nada más, se van a repetir todos los años. Entonces hay que hacer una evaluación y destinar los recursos donde realmente se necesitan. Pero en ese tema, en esos aspectos que les señalo, creo que sí es importante fortalecer la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas y policiales. Claro, la Fuerza Armada hoy, más allá de que protege las fronteras que ya están definidas, ¿no? Lo cierto es que necesita sí una potenciación y necesita crecer en algunos campos, pero más en el interno que en el externo. Acabamos de ver el escándalo de la Pota, donde la Marina no llega a fiscalizar, pero le da servicios a las empresas chinas o a los barcos chinos que están pescando de manera irregular en el norte del país. Ese es otro buen tema. Yo acabo de estar en Chiclayo, estaba en el puerto de Pimentel, me he reunido con los pescadores antes de ayer, y hace más o menos 2 semanas estuve con los pescadores de Paita en la presidencia del Congreso, y les conseguí una cita con la presidenta Boluarte, porque repitieron justamente lo que usted está señalando con precisión, ¿no? Los barcos chinos están pescando a partir de las 10, 15, 20 millas y fuera del mar territorial, e incursionan en el mar de Grau, y se están llevando toda la pota, y evidentemente hay serios problemas ya de sobrevivencia en el norte del Perú. Hay mucha gente que se dedica a la pesca artesanal, ¿no? Entonces, por ejemplo, y la Marina, ¿por qué no va? Yo estuve en el aniversario de Grau el 8 de octubre en el Callao, y precisamente el comandante de la Marina señalaba las dificultades que tenían y la escasa capacidad operativa. Entonces, también ese lado tenemos que ver, porque como usted bien dice, no solamente tiene que ver con la seguridad externa o los límites territoriales que ya están definidos, sino también con el desarrollo nacional y la protección de nuestros recursos que tienen que estar al servicio de los peruanos. Congresista Salguano, usted ha presentado un proyecto de modificación del artículo 71 de la Constitución, en el cual propone reducir los kilómetros de inversión extranjera o de propiedad extranjera hacia la frontera. En la actualidad el artículo 71 dice 50 kilómetros, los extranjeros no pueden tener propiedades de la frontera en el país. Usted lo reduce a 20, homologando a algunos países de la región, en lo que dice el proyecto de ley que hemos revisado aquí en la radio. Y habla también de zonas económicas especiales que deberían tener un mayor desarrollo en nuestro país, lo cual no ha tenido. La Zofra tiene en Tacna, la zona franca de Tacna tiene más de 30 años y hasta el día de hoy no tiene un despegue real, y ha tenido una tremenda dificultad producto de una modificación que se le hizo a un artículo cuando se quiso potenciar la zona franca de Tacna. La terminaron en realidad cercenando y no se puede tener inversión extranjera. Actualmente la zona franca tiene 27 kilómetros de distancia con la frontera. Estaría dentro del marco que usted propone para poder permitir nuevamente que tenga inversión. Pero, ¿cómo surge este proyecto? ¿Es por la zona franca? ¿Es por la realidad de Tacna Tumbes? ¿O también la de su jurisdicción en la zona de Madre de Dios? Es una mezcla de varios temas que usted ha señalado. Nosotros estuvimos realizando una evaluación de lo que es las zonas económicas, en el caso de Tacna, que es una de las 4 que funcionan, que operan, ¿no? Que tienen una relativa inversión y dinámica económica, porque teníamos la pretensión de plantear una zona franca en Puerto Maldonado, en la zona de Iñapari, específicamente en la frontera con Brasil y Bolivia, y nos dimos con
con la información real que de las 9 zonas francas que hay en el Perú, solamente 4 funcionan. Y revisamos el esquema, revisamos su procedimiento y por qué en general no éramos capaces en el Perú de atraer inversión privada potente, fuerte, en un país que somos pequeños, pero que tenemos cerca de 22 tratados de libre comercio y que hemos crecido en exportaciones en los últimos años, ¿no? Básicamente minerales y lo que es también la agroexportación, ¿no? Que ha crecido de 600 millones en el año 2000 a exportar en el 2023 más de 10.300 millones de dólares, ¿no? Hay el boom agroexportador en el Perú, el milagro peruano le llaman, pero creo que hay enormes potencialidades. Entonces nos dimos con la realidad de que el esquema con el cual está diseñado las zonas francas en el Perú son zonas francas públicas, son zonas francas que tienen, si bien es cierto, tienen 0% impuesto a la renta, pero el esquema de ser manejado por una entidad pública quizás sea la que no haya permitido el desarrollo o el despegue de estas zonas francas, ¿no? Y por ello es que empezamos a trabajar zonas francas privadas y hemos viajado fuera del país para conocer realidad. Y hemos estado básicamente en Montevideo, en Uruguay, hemos hecho 2 eventos internacionales en Lima, hemos traído especialistas, y ahí en esos debates surgieron también el tema de los límites fronterizos para la propiedad de los extranjeros, y buscamos legislación comparada, y obviamente nos dimos con la realidad de que más o menos la distancia que la mayoría de los países habían ya establecido como límite para ello, ya no era 50 kilómetros, sino era 10, 20, 30 kilómetros de la frontera, lo que permitía sin duda alguna inversión extranjera, ¿no? Entonces, por eso es que se plantea esta norma con una visión de desarrollo, de captar inversiones, obviamente siempre cuidando pues la integridad del territorio nacional. Y lo de zonas económicas especiales ya se empezó a discutir el jueves pasado en el Pleno, está en cuarto intermedio, ya yo he sustentado, se ha abierto un debate intenso sobre el tema y esperamos lógicamente que el jueves próximo, que retornamos de la semana de representación, podamos aprobarlo, porque creo en mi concepto y en lo que he estudiado el tema, que podría ser un importante instrumento para el desarrollo, para captar inversiones, transferencias de tecnología, ¿no? Más aún ahora que se viene Chancay, hay una fuerte inversión en puertos, hay una dinámica económica importante, viene la PEC en noviembre, entonces hay que armar una legislación que promueva la inversión privada, evidentemente, para sacar adelante el país, ¿no? Ese es el objetivo. Pero, y el por qué se ha planteado este tipo de norma. Estas zonas económicas especiales que plantean, ¿son para potenciar las que ya tenemos o la posible, por ejemplo, en su jurisdicción en la selva, o es para los chinos que también quieren su zona económica especial, que podrían en realidad destrozar las que ya existen? Las zonas económicas que nosotros estamos planteando son económicas privadas. En una disposición transitoria, en la primera se establece que las actuales zonas económicas, o sea, la Sofra-Tacna o la CDI, lo Matarea, Neo de Paita, no estarían bajo no regiría esta norma a estas zonas económicas especiales. Serían para las nuevas, serían para las privadas. Ellas, como Tacna, continuarían con su régimen, ¿no? Ya más adelante se vería si se pueden adecuar o no a la norma. Eso mantendrían, no les afectaría en nada. Estas serían zonas aparte que se darían por iniciativa privada, es decir, usted y yo entendemos que en Chancay, por ejemplo, hay una gran posibilidad de hacer negocio por inversión china, como usted bien dice, ¿no? En Ancón también hay un parque industrial en camino muy fuerte, me he reunido con los dirigentes también, hay cerca de 600 empresarios ahí invirtiendo. Nosotros decimos, oye, mira, acá en esta área podemos invertir 20 millones de soles, armamos un expediente, vamos a exportar esto, vamos a trabajar con tal empresa, a tales países vamos a exportar, armamos nuestro expediente y lo llevamos al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, a Mincetur. Mincetur va a evaluar el expediente y si considera que cumple los requisitos, porque va a haber un reglamento de inversión, extensión, etcétera, va a haber una serie de actividades también prohibidas, ¿no? Y dará su ok. Se arma el proyecto de ley y va al Congreso de la República para crear la zona económica especial, por ejemplo, de Ancón, la zona especial de Piura, de la Libertad, pero respondiendo a una iniciativa privada, de tal manera que no comprometa recursos públicos y se puede hacer en lugares que tienen conectividad, que tienen internet, que tienen agua, saneamiento, y se garantice una inversión, contratación de personal peruano, etcétera. ¿Y se ha hecho el estudio, se ha hecho el estudio de
si es que esas zonas económicas especiales casi privadas, ¿no es cierto?, afectarían las que actualmente tenemos manejadas por el Estado, públicas, porque la verdad que las que hemos mencionado, la de Tacna, que es la más avanzada, Matarani, Hilo, Paita, no funcionan. Efectivamente, usted lo ha dicho, ¿no? Usted vive en Tacna, todos queremos a Tacna, ¿no? Todo peruano tiene un gran cariño y un gran respeto hacia el departamento de Tacna, y obviamente lo que queremos es su desarrollo, y obviamente también creemos que esta zona económica privada puede generar inversión en la región, es decir, que empresarios de otras latitudes, tacneños o extranjeros, puedan venir a establecer una zona económica, porque evidentemente es una región que está completamente conectada, tiene puertos como Hilo, Matarani cerca, hay una dinámica comercial importante. Por ejemplo, se permite en esta zona económica especial, por ejemplo, que haya una zona económica de servicios, ¿no? Como lo hacen en Montevideo. En Montevideo hay una serie de servicios financieros, servicios crediticios, servicios de software. Imagínese usted, hay zonas económicas uniempresariales, que es un edificio, pero evidentemente bien controlado por su SUNAT allá en Uruguay. No creo que algo así tendríamos que hacer aquí en Perú, porque de lo que se trata es generar inversión, generar movimiento económico, generar empleo, porque al final eso es lo que genera desarrollo en los países donde se ha aplicado esta norma con éxito, ¿no? Uruguay, Colombia, República Dominicana. Fíjese usted, Uruguay exporta más o menos 8.500 millones de dólares en sus zonas francas, y el Perú solo exportaba el año pasado 74 millones, o sea, la diferencia es abismal, porque el esquema es diferente, ¿no? Y quizás el enfoque de ellos ha sido el correcto. Pero siempre hemos visto que Economía y Finanzas y Comercio Exterior en Lima han sido ministerios, han sido los duros huesos a roer para Tacna, que no le permiten estos temas, además de la Sociedad Nacional de Industria. ¿Qué es lo que se refleja en la realidad nacional? Usted como provinciano lo sabrá. Siempre de provincia vemos que Lima quiere acaparar todo, que Lima quiere que el comercio esté allá, que todo pase por allá, y no deja que las provincias hagan desde sus zonas el desarrollo para sus regiones. En este caso de las zonas económicas, hemos tenido desde el principio, amigo periodista, una dinámica de participación de los ministerios. Le comentaba que hemos hecho 2 eventos internacionales. Esta es una norma que se viene discutiendo 2 años aproximadamente. Y en esa dinámica hemos convocado y hemos trabajado, digamos, de la mano con el MINCETUR y con el Ministerio de Economía y Finanzas, que hemos tenido largas reuniones discutiendo los temas tributarios, los temas arancelarios, qué actividades deberían incorporarse o no. Y sí hemos encontrado, como usted dice, resistencia al tema. Pero creo que ahora han entendido, y estamos trabajando con el ministro Arista en este sentido, y hay una apertura muy importante, ¿no? Tal es así que ya nos hemos puesto de acuerdo en los temas del impuesto a la renta, que era el tema, digamos, más peleagudo, el tema de crear, por ejemplo, ahora en esta norma se está planteando en una disposición transitoria final también, la creación ahora de la zona económica especial de Chancay y la zona económica especial de Ancón para los amigos de esta zona, que hay, como le repito, 600 empresarios peruanos, textileros, carpinteros, o sea, de zapatos, metalmecánica, y realmente es impresionante la dinámica económica que le están impulsando. Entonces, creo que va a ser una norma potente, una norma favorable, que la vamos, espero, aprobar la subsiguiente semana en el Congreso, y ojalá ayude al desarrollo de las provincias. Por ejemplo, una limitación era el tema del área, ¿no? El MES pedía que sea no menos de 40 hectáreas. Yo le decía, bueno, mira, si ponemos 40, 60, 80 hectáreas, vamos a limitar la inversión en provincias. Igual el tema de la inversión mínima, pues no es lo mismo la inversión en Chancay, la inversión en Ancón, que la inversión que pueda haber pues en Madrid, Dios, por ejemplo, que es una región bastante alejada, ¿no? Tenemos carreteras interoceánicas, sí, pero obviamente nuestra ubicación no es tan favorable, no es cerca a un puerto ni a un aeropuerto internacional. Entonces se ha bajado el tema del hectareaje, y hay otras realidades que no contemplan, que no establecen ningún tipo de extensión, lo dejan para que lo revisen en el reglamento, al igual que la inversión mínima, ¿no? Que se ha reducido también precisamente para garantizar el desarrollo de las provincias. ¿Cómo toma la carátula hoy de la República, o la noticia que trae la República hoy? Fujicerronismo y aliados se reparten 16 jefaturas en el Congreso y coloca una lista de ex parlamentarios
que están trabajando en el Congreso de la República: Milagros Salazar, Karina Beteta, Alejandra Aramayo, Marisol Espinosa y otros dentro de la lista. ¿Por qué los parlamentarios, esa sería una segunda parte de la entrevista, por qué los ex parlamentarios terminan trabajando en el Congreso de la República? ¿O por qué no regresan a sus ciudades? ¿O por qué no regresan a sus trabajos anteriores o mejoran su calidad? ¿Por qué en muchos casos ex parlamentarios de la República terminan laborando en el Parlamento Nacional? Recuerdo el caso de Johnny Lescano al inicio de la gestión, asesorando, luego de ser candidato presidencial, a congresistas de Acción Popular. Bueno, en el Congreso, para ejercer un cargo concreto, necesitas cumplir un perfil. Cada una de las áreas, direcciones, jefaturas, te exigen determinado currículum. Debe tener pues mínimo una profesión, una maestría, un doctorado, una experiencia administrativa, y yo me imagino que cada uno de ellos cumplen con esos requisitos, y a los que se agrega obviamente la experiencia pues política, la trayectoria pública, ¿no? Usted sabe, el Congreso de la República es una entidad pues que tiene que ver con formulación de leyes, pero básicamente pues está vinculado a la realidad política concreta del país, y cada partido político verá a sus mejores cuadros, ¿no? A los más preparados, más versados en los temas políticos, que hayan tenido un desempeño eficiente, y a ellos los convocan, ¿no? Ya es cada bancada mira, digamos, decide, toma las decisiones que mejor considere pertinente para cada uno de ellos. ¿Y usted cree que lo están haciendo bien? Bueno, yo reconozco, hay gente muy capaz, hay gente muy eficiente y gente que colabora con la presidencia. Sí, yo creo que la mayoría ha designado a cuadros con mucha capacidad, ¿no? O por ejemplo, el jefe de la bancada de Fuerza Popular, en el caso nuestro, que le han nombrado a la señora Alejandra Aramayo, ¿no? Por ejemplo, ella es abogada, es periodista, ha sido conductora de televisión en Arequipa, en Puno, ha sido parlamentaria, o sea, tiene una trayectoria pues impecable, o sea, digamos que está en un cargo que corresponde a su formación profesional, que ha ejercido el cargo, o sea, no estamos improvisando, al contrario, estamos dándole la responsabilidad a una persona que realmente conoce el tema, conoce el manejo, y evidentemente nos da buenos resultados, ¿no? Congresista, le agradezco los minutos a Radio 1 de Tacna. Muchas gracias por estar con nosotros. No, le agradezco a usted, me ha permitido conversar con los ciudadanos, con los pobladores de un departamento. Como le repito, todos los peruanos tenemos un gran cariño y un gran aprecio como es Tacna. Un fuerte abrazo y hasta otra oportunidad. Gracias. Eduardo Salguana, presidente del Congreso, nos ha acompañado el día de hoy aquí en Radio 1, iniciando la semana. Salguana es el presidente del Congreso, representante de Alianza para el Progreso, y hemos hecho algunos temas nacionales, pero también locales. Acaba